que recién está iniciándose. Es justamente un estudio fotométrico de la familia Carine de asteroides. Siguiente, por favor. Esta es la introducción, más o menos lo que voy a tratar. Es una pequeña introducción, que son asteroides, ¿no? Dónde se encuentran, sus características principales. Hablar un poco sobre la familia dinámica de asteroides, qué es una familia dinámica de asteroides y cómo los investigadores especialistas en esa área identifican una familia dinámica y por qué es importante estudiarlos. El tercero es, voy a hablar un poco sobre la familia Carine de asteroides porque es importante estudiar, porque es relevante el estudio de esta familia. Voy a ver un poco cómo se determina el periodo de rotación de asteroides. Voy a hablar sobre la muestra estudiada en este año de la familia Carine de asteroides y los resultados previos que hemos obtenido y las perspectivas futuras de este proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, asteroides son pequeños cuerpos del sistema solar, ¿no? Son irregulares en forma en comparación de los planetas, por ejemplo, y lunas. La mayoría de estos asteroides se encuentran en el cinturón principal de asteroides y entre Marte y Júpiter, la mayoría se encuentran en esa región. Y en tamaño van de algunos centenas de metros hasta kilómetros. Según el Minor Planet Center, ya actualmente se tiene un asteroide más o menos de alrededor de 700.000, va por ahí, contados, tantos con órbita determinada precisamente y no también. Siguiente, por favor. Este es un gráfico, por ejemplo, mostrando los asteroides en el sistema solar interior. Los que están en rojo son justamente los asteroides que cortan las órbitas de los planetas interiores. Decimos Mercurio, en este caso es Mercurio. El Sol se encuentra aquí, en un punto amarillo. La órbita de Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos asteroides son dinámicamente inestables, justamente porque cortan las órbitas de los planetas interiores. Y esos son, el número de estos asteroides no es estable, ¿no? Justamente porque tienen órbitas inestables. Terminan, pues, como ustedes saben, impactando en los planetas, o impactando en el Sol, o son expulsados del sistema solar. La teoría aquí, ¿no?, que se ha ido probando en los últimos años, que estos de aquí, los NEOs que llaman, ¿no?, por las siglas en inglés, objetos cercanos a la Tierra, a la órbita de la Tierra, son reabastecidos del cinturón principal. Los que están en verde aquí son justamente los asteroides del cinturón principal, que es la gran mayoría que se encuentra ahí, son entre las órbitas de Marte y Júpiter. Entonces, dinámicamente, esos asteroides, los NEO, son abastecidos de este cinturón principal por mecanismos dinámicos, gravitatorios, y también por mecanismos no térmicos, ¿no? Mecanismos térmicos, disculpen. Esta es la órbita de Júpiter, ¿no? Y estos de aquí también son asteroides, ¿no? Son que acompañan a Júpiter, denominados asteroides troyanos. Siguiente, por favor. Los neos dinámicamente no se dividen en cuatro grupos. Tienes objetos, por ejemplo, que cortan la órbita de la Tierra, ¿ya?, que tienen una determinada excentricidad, ¿no? Acá tienes otro grupo de aquí, los ATENs, con estas propiedades dinámicas que también cortan a las órbitas de la Tierra. Tienes este grupo que se llama AMOR, en ese caso están dentro de la órbita, fuera de la órbita de la Tierra, no cortan. Y tienes estos grupos de aquí, que son los objetos internos a la órbita de la Tierra. Estos objetos especialmente son muy difíciles de observar porque siempre se encuentran bien cerca del Sol con respecto a la Tierra. Entonces actualmente se han descubierto un grupo, creo que no alcanzan ni 30 objetos que se han descubierto. El otro detalle, digamos aquí, observacionalmente complicado, que estos objetos son bien débiles, como son bien pequeños, entonces son muy, muy débiles en magnitud visual aparente. Entonces se necesita telescopios de grande apertura para ser observados. Siguiente, por favor. ¿Qué es una familia dinámica de asteroides? Bueno, una familia de asteroides, ¿no?, justamente son fragmentos creados por un evento de colisión. En este caso, un evento de colisión catastrófica. Tienes un objeto mayor, que es el cuerpo progenitor, que llaman así en la literatura,
Entonces, este es impactado por un proyectil o por otro asteroide, ¿no? Y este objeto se fragmenta, ¿ok? Se fragmenta. Entonces, ¿cómo determinan bueno, una familia de asteroides? Lo que hacen los investigadores en esta parte, lo que hacen dinámica asteroidal, lo que hacen es una regresión de sus elementos orbitales hacia el pasado. Entonces, si estos asteroides al final comparten, ¿no?, similares elementos orbitales que llaman elementos propios, ¿okay?, entonces se dice que esa familia, ese grupo de asteroides puede haber, ¿no?, en el pasado formado un solo cuerpo. ¿Okay? Ese es el primer indicio de que esos asteroides, esos grupos de asteroides son una familia y han pertenecido a un solo cuerpo. Entonces, el primer trabajo sobre cómo identificar una familia fue realizado por Hirayama en el año 1918, casi va a ser ya 100 años de ese método de descubrir familias de asteroides a partir de sus elementos orbitales. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tienes este gráfico que es inclinación, y este de aquí semieje mayor, todos en elementos propios, ¿okay? Entonces uno puede ver en el cinturón principal de asteroides grupos, ¿no?, acumulaciones en elementos propios. Entonces esas acumulaciones es un primer indicio que esos objetos, ¿no?, son familias de asteroides, o sea que en el pasado han sido parte de un solo cuerpo. ¿Okay? Entonces, estas son las familias principales de asteroides, ¿no? Vesta, por ejemplo, Eunomia, ¿no?, Coronis, ¿okay? La familia Carina de asteroides es un subgrupo de la familia Coronis, desde aquí. O sea, tiene elementos orbitales aquí, en este grupo, es un pequeño subgrupo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, familia Carina de asteroides. Bueno, la familia Carina de asteroides está localizada en el cinturón principal exterior, como ustedes vieron en la figura anterior. Y es una de las familias más jóvenes, ¿no?, hasta la fecha encontradas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando una familia es formada, ¿no?, esa familia en el tiempo, sus elementos orbitales se modifican por mecanismos gravitatorios, o sea, perturbaciones gravitatorias, pero también son modificados por efectos térmicos, ¿no? Entonces, esa familia se va dispersando en el tiempo, ¿okay? Entonces, hay familias en el cinturón principal muy antiguas, más o menos del orden de la edad del sistema solar, está en ese orden, giga-años. Entonces, los efectos térmicos y gravitatorios han ido erosionando sus propiedades dinámicas en el tiempo. Entonces, pero la importancia de encontrar familias jóvenes, ¿ya?, es justamente que esa familia, en el orden de millones de años, esta familia Carina, por ejemplo, tiene 5.65 millones de años. Entonces, se cree, ¿no?, porque actualmente están estudiando, se cree que esa familia de aquí, comparadas con las familias más antiguas del sistema solar, aún conservan sus propiedades rotacionales después, ¿no?, poco tiempo después de la colisión, ¿no? Por ejemplo, como puede haber un gran número de ellos, estos asteroides que tengan más de un periodo de rotación, o sea, que estén precesando, ¿no?, producto de la colisión que hubo, producto de su formación, ¿no?, a través de la colisión. Pueden, por ejemplo, la forma también es importante, ¿ya?, la forma que tengan estos objetos. Quizás esa familia no ha sido todavía reacumulada en el tiempo, no ha tenido, digamos, ese fenómeno de reacumulación. Los fenómenos térmicos, por ejemplo, también quizás no hayan afectado tanto a sus propiedades dinámicas y rotacionales de esa familia. Entonces, esas propiedades de periodo de rotación, de forma, es importante justamente para la gente que hace modelos de formación del sistema planetario, ¿no?, porque esos valores son libres en una simulación. Entonces, determinando esas propiedades de esta familia rotacional, ¿no?, puede servir, por ejemplo, a esa rama, ¿no?, que hacen justamente a la física de colisiones, para entender mejor cómo es la física de colisiones. Entonces, esa familia Carina de asteroides, entonces, es un buen laboratorio, ¿no?, para entender cómo son las colisiones a grandes escalas, justamente porque es joven, ¿no?,
Y se cree, ¿no? Justamente se cree, ¿no? Porque posteriormente está en estudio, que conservan aún justamente sus propiedades rotacionales no poco tiempo después de la colisión. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos otro gráfico en elementos propios, seno de la inclinación, ¿ya? Y aquí también es el semieje mayor. Entonces, como pueden ver, los colores de estos agrupamientos que son asteroides, esto es real, no es una simulación. Los colores de aquí ya representan composición superficial de asteroides. Entonces, como ustedes pueden ver, los agrupamientos ya principalmente están conformados de un solo color. Entonces, eso refuerza la idea justamente de que familias de asteroides, ¿okay? La familia de asteroides, cada familia de asteroides es producto justamente de una colisión. Entonces, si se ha formado de un solo cuerpo, entonces esto refuerza que justamente esos fragmentos ¿no? han pertenecido a un solo cuerpo, que tiene justamente una sola composición. ¿Okay? Entonces, esta es composición superficial, ¿no? Entonces, está, digamos, reforzando la idea, ¿no? De cómo es formada una idea, una familia. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo del trabajo es, el primer objetivo del trabajo es determinar periodos de rotación. Ese es lo primero que uno determina cuando hace una observación fotométrica de un asteroide. Entonces, además, la observación continua que vamos a tener, porque este es un proyecto de 2-3 años, ¿ya? Estamos recién en el primer año. La observación continua de esos objetos ¿ya? Permitirá determinar, por ejemplo, el vector de rotación del asteroide y también la forma. ¿Okay? La forma de estos objetos, o sea, qué forma tiene. Tanto la dirección del eje de rotación como la forma son determinados a partir de inversión de su curva de luz del asteroide. Pero no solamente a partir de una sola curva de luz, sino se tiene que tener muchas observaciones en un buen, digamos, intervalo de tiempo para utilizar algoritmo de inversión, ¿no? Y determinada de forma. Eso ya fue hecho, eso ya fue publicado por varios investigadores. El primero que hizo eso posible fue un grupo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, el doctor Mikko Kasalainen, que es matemático, pero él utiliza, pues, aplica sus conocimientos a la astronomía. Él hizo posible esto. Ups. Anterior, por favor. Entonces, eso es lo que estaba hablando. A diferencia de las familias más antiguas, esta familia ha sufrido poca erosión dinámica, ¿no? En el tiempo. Entonces, eso justamente ayudará a una mejor comprensión sobre la formación de familias, cómo se forma una familia, específicamente determinar la edad con más precisión, ¿no? Esa es la parte de dinámica. Estudio de las características físicas, por ejemplo, entender la física de colisiones a grandes escalas. ¿Ya? También determinar, por ejemplo, cómo se modelaron la forma, por ejemplo, ¿no? De los planetas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este es un trabajo, el primer trabajo de Desborny. Desborny es un doctor especialista en dinámica de asteroides. Entonces, en 2002, en una publicación en Nature, él primero publicó justamente que había encontrado, ¿no? Una de las familias más jóvenes, ¿no? Del cinturón principal de asteroides. Entonces, esto es un gráfico de excentricidad, inclinación versus semieje mayor en elementos propios. Entonces, los puntos azules justamente son la familia identificada. Las varias elipses son justamente simulaciones que ellos han realizado para determinar justamente los elementos orbitales. Identificar cuál es, digamos, el más probable de elementos orbitales en elementos propios, ¿no? Que ha tenido esta familia desde su formación. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, este es un trabajo de Karuba. Karuba es un investigador de la Universidad de Unesp en Brasil. Él trabaja también en dinámica. Es un investigador bastante productivo. Entonces, en el 2016, él identifica mayores objetos de esta familia dinámicamente. Él trabajó con, en este caso, 480 objetos. En ese trabajo de Karuba y colaboradores, ¿ya? Ellos
se percatan, ¿no? Uno de sus resultados, que aquí hay dos grupos de objetos de la misma familia, solamente que se diferencia tanto en número como en diámetro. El primer histograma que se muestra aquí, que es este número de objetos versus esa variación del CMG mayor con respecto más o menos al punto de formación de la familia. Esto muestra que, por ejemplo, para objetos de 0.9 a 1.7 kilómetros, que viene a ser el primer histograma, tiene una bimodalidad en CMG mayor, ¿ya? En cambio, objetos que tienen mayor diámetro, de 2.5 a 3.5 kilómetros, no muestra bimodalidad, no se muestra. Entonces, los autores infieren esa bimodalidad, por ejemplo, aquí, ¿ya? Y a dos mecanismos térmicos que se estudian en astronomía, ¿ya? Que es el efecto Yorp y el efecto Yarkovsky. El efecto Yorp, que es un efecto térmico que viene a ser justamente la variación del periodo de rotación e inclinación del eje de rotación del asteroide debido a la reemisión, en este caso de la radiación, pero en el térmico de la superficie. Entonces, la luz que incide, ¿no?, sobre la superficie del asteroide, parte es reflejada, ¿no?, y parte es absorbida. Esto que es absorbida después es remitida en el térmico. Esta remisión de los fotones en el térmico, ¿ya?, por física, ustedes saben que genera un cambio de momento. Entonces, ese momento ya es transmitido, en este caso, en variar el eje de rotación del asteroide como su periodo de rotación. Pero este efecto es secular, o sea, es importante, ¿no?, periodos de tiempo de millones de años. Y esto ha sido ya determinado con precisión en algunos asteroides, ha sido probado observacionalmente. Entonces, el otro efecto térmico, que es el efecto Yarkovsky, ¿ya? Este efecto también es igual en la remisión de la radiación en el térmico. Este efecto modifica el CMG mayor del asteroide, ¿ya? Entonces, ese es uno de los efectos que la gente en dinámica ya incluye en sus códigos, ¿no?, justamente para estudiar cómo los asteroides del cinturón principal, ¿no?, van a caer, ¿no?, a las regiones internas del sistema solar. No solamente por perturbación gravitatoria, sino también en efectos no gravitatorios como el Yarkovsky, ¿no?, es importante en ese. Entonces, esos dos efectos ya tienen una cuestión importante, que es difícil determinar en asteroides, ¿no?, que es su composición superficial. Entonces, es difícil determinar en el sentido de que ellos trabajan con grandes muestras de asteroides, ¿no? Ellos simulan varias muestras. Entonces, pero solamente se tiene determinada composición superficial de asteroides a través de la espectroscopía de reflexión de un número muy pequeño de ellos. Entonces, lo que hacen es, si tú no sabes más o menos cuál es su composición superficial, en este caso utilizan el albedo, ¿no?, entonces ellos asumen un valor de la familia, por ejemplo, ¿no?, un valor medio. Entonces, el efecto Yarkovsky es máximo, ¿ya?, tiene máximo valores, o sea, la variación del eje mayor va a ser máximo en asteroides cuando el eje de rotación, ¿ya?, o va a ser 0 grados con respecto a la rotación, al plano de rotación del asteroide, o va a ser 0 grados en esta manera inclinada, o 180 grados. En esas dos posiciones del eje de rotación del asteroide va a ser máximo el efecto Yarkovsky. Entonces, como el efecto York modifica tanto el periodo de rotación, que puede acelerar o desacelerar un asteroide, el efecto York también modifica el eje de inclinación. Entonces, si el efecto York está llevando a esta familia, ¿no?, a valores extremos de la inclinación, ¿ya?, donde el efecto Yarkovsky es máximo, entonces, por lo tanto, para asteroides pequeños, ¿ya?, va a haber justamente esta bimodalidad, lo que se observa aquí. Entonces, esta bimodalidad, según los autores, justamente es un efecto combinado de estos dos, digamos, el efecto York y el efecto Yarkovsky. Pero estos valores determinados de inclinación, ¿ya?, ellos encuentran esos valores utilizando métodos dinámicos, no observación directa, ¿okay? Es métodos dinámicos. Entonces, es una de las cosas que los autores en su publicación dicen que tienen que ser confirmadas.
Entonces, la manera de ser confirmados, primera, es justamente hacer una observación fotométrica primero de estos asteroides, que es justamente uno de los también objetivos del proyecto. Okay. Entonces, el efecto Yor y el efecto Yarkovsky ya también dependen del tamaño del objeto. Cuando el objeto es mucho más grande, ya la dependencia es menor. Si es más pequeño, el efecto es mayor. Entonces, eso también se refleja, ¿no? Tienes una bimodalidad para estos objetos de este valor de diámetro, ¿no? Y esos objetos no. 5 minutos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se determina la periodo de rotación de asteroides? Entonces, digamos que un asteroide es como, tiene la forma de una papa, ¿no? Es totalmente no uniforme geométricamente, es bastante, digamos, topológica, no, su geometría es, digamos, es como una papa. Entonces, lo que hacemos nosotros es medimos el brillo reflejado por ese asteroide en el tiempo. Eso nos da justamente una curva de luz del objeto. Entonces, aquí, por ejemplo, a máxima brillo, por ejemplo, va a tener mayor fase hacia el observador. Donde tiene menor brillo, por ejemplo, va a tener menor área que es reflejada a la luz. ¿Okay? Entonces, en principio, una rotación completa de un asteroide tiene dos máximos y 2 mínimos, ¿ya? En principio. ¿Ya? No siempre se va a encontrar así. Siguiente, por favor. Este es un trabajo que fue realizado en Dunlap, por ejemplo. Aquí vemos variaciones de la curva de luz. Esas curvas fueron generadas, son curvas sintéticas, fueron generadas a partir de moldes, ¿no? Hechas en laboratorio. Entonces, uno puede ver que las curvas de luz ya varían tanto en amplitud como en posición con respecto al eje horizontal para ángulos diferentes de oblicuidad, aspecto y fase. ¿Ya? Entonces, la curva de luz no solamente depende de la forma del asteroide, también depende de la geometría de visión. Y estas variaciones ya justamente ayudan a determinar forma del asteroide por inversión en la curva de luz. Siguiente, por favor. El cálculo del periodo de rotación del asteroide usualmente emplean una serie de Fourier, como ven aquí. Esta serie de Fourier es ajustada a los datos observacionales, ¿ya? Donde uno puede variar el grado, ¿ya? El grado, en este caso, para determinar el periodo con mayor precisión. Otra variable libre es el T sub 0, porque el T sub 0 más o menos lo asumen a la mitad de las observaciones, pero también es una variable que es minimizada. Siguiente, por favor. La muestra estudiada en este año, que se observó en el mes de marzo 2017, este año, sí, en marzo, son 5 objetos. De los 5 objetos determinamos periodo de rotación de 2 de ellos, ¿ya? Y los 3 más o menos es un periodo, digamos, no es seguro, ya solamente podemos decir que, por ejemplo, es mayor, que es cierto valor. ¿Por qué? Porque la observación depende de varias cosas: el tiempo, la actividad del tiempo, si el asteroide tiene un periodo mucho mayor, entonces no da para observar en una sola noche, etc. ¿Okay? Lo que estamos utilizando por ahora es el telescopio de 2 metros del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Ya estamos utilizando ese telescopio para hacer las observaciones. Sí. Siguiente, por favor. Ese es el telescopio, ¿no? De 2.1 metros. Siguiente. Estos son los resultados previos que hemos obtenido. Por ejemplo, este es el 1073, ¿ya? Hemos tenido por ejemplo, la primera noche, el 5 de marzo, mucha dispersión. Aquí hay cierto patrón, pero de todas maneras no es posible determinar el periodo de ese asteroide. Siguiente. Este es el U11728 Einer. También se observaron en 2 noches, ¿ya? Se tiene parte de un mínimo y parte de un máximo, ¿ya? De la curva de rotación, pero es suficiente para hacer la composición. Acá, siguiente. Esta sería la composición del asteroide, de las 2 observaciones, que nos da un periodo más o menos de 8.64. En la publicación de Yoshida y colaboradores de 2016, dan un periodo de 13.62 horas. Entonces, estamos colaborando con Yoshida también. Entonces, ella dice que posiblemente sea este asteroide que esté precesando. Entonces, se necesita más observaciones de este objeto para confirmar esa hipótesis. El siguiente. Ya tenemos otro, el 33143, también se observó en 2 noches, en una presenta mayor dispersión. Ya. Siguiente, por favor. Esa es la composición, ¿no? De ambos. Aquí también este es otro objeto que no tenemos mucha
digamos, datos. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Retrocede uno, por favor. Este de aquí, por ejemplo, también fue observado. Este no pertenece a la familia Carin de asteroides, pero estaba en el CCD, porque el CCD del telescopio que utilizamos, el CCD es muy grande, entonces fue observado más de un asteroide. ¿Ya? Entonces podemos determinar el periodo de rotación completa de asteroide, que fue publicado en el boletín de planetas menores. Ya fue publicado porque no tenía publicación determinada en la literatura para este asteroide. Entonces publicamos este objeto. Siguiente. La perspectiva futura es seguir observando, tanto con el telescopio de 2.1 metros, también con los telescopios que la doctora está observando en Japón, que es de 1 y 1.5 metros, y futuramente este año quizás observar con el telescopio de 1 metro del Centro Astronómico Nacional, en este caso, que va a ser instalado en Moquegua. Estos son los objetos más o menos que se van a observar este año, a partir de septiembre y diciembre, y el próximo año. Este trabajo está dando una tesis de licenciatura, especialmente observar 8T3 Carin, ¿no? Que supuestamente también puede ser un tumbling que precisa ser confirmado en este caso. ¿Ya? Siguiente. Muchas gracias. Eso es todo. Bien.